Hemos hablado en el tema anterior acerca de la simpatía. Ahora te quiero hablar acerca del servicio. Dice ese párrafo de Ellen White acerca del método de Cristo, que deseaba hacerles bien, que atendía a sus necesidades. Solo el método de Cristo. ¿Cuál es la importancia de servir? ¿Cuál es la importancia? Hemos hablado de la relación, de simpatizar, de ganar el corazón, de ganar su confianza. ¿Por qué? De suplir sus necesidades. Porque todo esto engloba el servicio a los demás. Si queremos tener una buena relación, si queremos tener y ser compasivo con los demás, si queremos ganar el corazón y la confianza es porque queremos servir a las demás personas. El método de Cristo para presentar la verdad nos habla del servicio. Ellen White dice, la comisión divina no necesita ningún cambio. No se puede mejorar el método de Cristo para presentar la verdad. El Salvador les dio lecciones prácticas a los discípulos, al enseñarles cómo trabajar de tal manera que las almas se regocijaran en la verdad. Él le dio lecciones prácticas a los discípulos. Él les enseñó cómo trabajar. Realmente el método de Cristo para presentar la verdad es aquel que manifestó simpatía por los desanimados, que manifestó simpatía y compasión por los que soportaban cargas pesadas, que manifestó simpatía y compasión por los oprimidos, por los que alimentó al hambriento y sanó al enfermo. Porque anduvo constantemente haciendo el bien por todas partes, porque se mostró preocupado por las personas. El método de Cristo para presentar la verdad fue su vida, fue su manera de tratar a los semejantes. Él interpretó el Evangelio como nadie, porque Él era el Evangelio, porque Él era la verdad, porque Él era la presentación del Evangelio. Sus palabras, sus gestos llenos de amor, sus actos de bondad, llevaron a muchas personas después de su muerte, de su reacción y de su ascendencia a los cielos, de ascensión a los cielos, a querer entregarse a Él. Jesús te dice a ti y a mí que Él quiere que nosotros también transmitamos ese servicio, que quiere que nosotros alimentemos al hambriento, que quiere que nosotros como Él sanemos y traigamos sanidad al enfermo, que quiere que nosotros como Él andemos constantemente haciendo el bien por todas partes, sirviendo a los demás, sirviendo a las personas que están con nosotros. La pirámide de Maslow nos dice que las necesidades de las personas son las siguientes: necesidades de autorrealización, dar lo que uno es capaz, autocumplimiento; necesidades de autoestima, la persona tiene necesidades de autoestima; necesidades de aceptación social, necesidades de seguridad, necesidades fisiológicas, la alimentación, el agua, etc. Necesidades de seguridad, protección contra el daño, necesidades de aceptación social, afecto, amor, pertenencia y amistad. El ejemplo de Jesús nos dice que Él quería cubrir esas necesidades. Y yo quiero llevarte a la palabra en algunos ejemplos. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 42. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 42. Hemos hablado acerca de este relato. Dice así. Dice, un leproso vino a Él y de rodillas le rogó: si quieres, puedes limpiarme. Jesús se compadeció de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo: así lo quiero, queda limpio. Y así que él hubo hablado, la lepra desapareció y el enfermo quedó limpio. Fíjate que este leproso llega a los pies de Cristo, reconoce a Jesús como su Salvador y se arrodilla delante de Él y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Jesús se compadece de él.
Y como decíamos en el tema anterior, extendió su mano, lo tocó, porque la necesidad del leproso era ser tocado, la necesidad del leproso era ser querido, la necesidad del leproso era ser aceptado, y la necesidad de la persona que está a tu lado, la necesidad de la persona con la que tú convives, la necesidad de las personas que llegan a la iglesia, la necesidad de las personas que llegan a los grupos pequeños, la necesidad de las personas con las que tú te relacionas en tu trabajo, en cualquier lugar donde tú estés, es la de ser apreciado, la de ser querido. Y cuando tú de alguna manera entras en confianza con ellos, te vas a dar cuenta de que todo ser humano tiene en su corazón esa necesidad. Por eso el leproso se acercó a los pies de Jesús, se arrodilló delante de él y Cristo hizo lo que él necesitaba. Jesús no le dio todo el evangelio, Jesús no le habló en ese momento de la doctrina, sino que suplió su necesidad mayor, la de ser tocado. ¿Cuál es la necesidad de las personas que hay a tu alrededor? No necesitaba tocar, no necesitaba la lepra. Extendió la mano y lo tocó. La curación emocional de ese leproso que necesitaba acerca de él. Cristo también, ¿sabes?, con la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículos del 7 al 10. Juan capítulo 4, versículos del 7 al 10. Con esa mujer que vino a los pies de Jesús. Dice así: y vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús respondió: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer contestó: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y respondió Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Esta mujer necesitaba ser aceptada. Vino a los pies de Jesús. Jesús le pide: dame de beber. Y la mujer empieza a quitarse todos los prejuicios que tiene. Primeramente le dice: tú, siendo judío, me pides a mí, dame de beber. ¿Me pides agua? Y fíjate lo que le dice Jesús: tú le vas a pedir a él. Tú le pedirás a él y él te dará agua viva. Cristo sabía que esta mujer necesitaba ser aceptada. ¿Conoces tú bien a las personas que están a tu alrededor? ¿Conoces tú bien que las personas que están contigo, que las personas que están bajo tu influencia también necesitan ser aceptadas? ¿Conoces que a lo mejor los inmigrantes que vienen a este país, si me estás viendo en este momento, si me estás escuchando, ¿conoces que ellos necesitan ser aceptados en este lugar? ¿Conoces que han dejado atrás su familia, que han dejado atrás su hogar, que el desarraigo es terrible y que ellos necesitan ser aceptados, y que nuestras iglesias, nuestros hogares, iglesias, nuestros grupos pequeños necesitan comprender que esas personas que llegan necesitan ser aceptadas como la mujer samaritana? Necesitan que alguien les diga: oye, yo te acepto y quiero mostrarte a Jesús y quiero mostrarte a Cristo como el Salvador y quiero mostrarte a mi Señor como aquel que vino a este mundo para salvar. Ese es el ejemplo de Cristo con los personajes, con esas personas que estuvieron con Él. Fíjate que pudo haber obtenido el agua de otra manera, pero le dijo: dame de beber. Necesitaba esa experiencia, necesitaba que Jesús le mostrara aceptación, necesitara que Cristo le mostrara que Él la amaba perfectamente. ¿Sabes? Dios en este momento necesita de esos seguidores. Dios en este momento necesita de ese amor genuino. Necesita que nosotros le sirvamos. Necesita que nosotros le conozcamos a Él. Necesita que podamos ir a esas personas para que ellas sean también aceptadas. ¿Saben?
Cuando Jesús se mostraba con las personas, Él les mostraba los aspectos prácticos de las necesidades y se las mostró a los discípulos. Dice Hechos capítulo 3, versículo del 1 a 6, había un hombre tullido de nacimiento, a quien llevaban cada día y ponían a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban. Cuando éste vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que le diesen unas limosnas. Y Pedro, fíjate lo que le dijo claramente. Junto con Juan, Pedro fijó los ojos en él y le dijo, míranos. Él estuvo atento, esperando recibir algo de ello. Entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Suplir primero las necesidades de los menesterosos. Aliviad sus sufrimientos físicos y luego hallaréis abierta la puerta del corazón donde podréis implantar las buenas semillas de virtud y religión. Suplid las necesidades físicas, suplid las necesidades emocionales, suplid las necesidades fisiológicas, suplid sus necesidades de aceptación, suplid sus necesidades de que alguien les diga te quiero, te aprecio, suplid sus necesidades de que alguien le muestre el calor, el cariño, el amor de Jesús. ¿Por qué nos servimos? ¿Por qué? El lenguaje dice, largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Largo tiempo ha esperado el Señor que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia. Dios aprecia el servicio de sus hijos, no el servilismo. Dios no fuerza la voluntad. Dios no fuerza ni el juicio a nadie. No se complace en la obediencia servil. El Señor se muestra como es y quiere que las criaturas salidas de sus manos le amen porque Él es digno de amor, porque Él los ama. Y eso es lo que Jesús te dice a ti también y te dice a mí. Conóceme a través de la palabra, conoce a través de la meditación, conóceme a través de encontrarte conmigo cada día. Conoce a través de la meditación de la palabra para que las personas que están contigo, que se influencian contigo, que trabajan contigo, puedan saber que tú eres un hijo, una hija de Dios. Jesús te dice que la vida del cristiano es una vida de servicio. Primera de Tesalonicenses capítulo 9, versículo 10 nos dice que nos convirtamos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Dejar lo que queda atrás, dice Pablo. Dejar aquello que nos impide servir al Señor. ¿Qué es lo que te impide servir a Jesús? ¿Qué es lo que te impide servir a Cristo? ¿Qué es lo que está impidiendo en tu vida en este momento? ¿Qué es lo que te obstaculiza para servir al Señor Jesús y servir a su iglesia? ¿Sabes? Dejar el pecado no es suficiente. Hay que añadir las virtudes positivas del servicio cristiano. La lepra del egoísmo ha entrado en la iglesia. El Señor Jesucristo sanará a la iglesia de esa terrible enfermedad, dice el lenguaje, si ella quiere ser curada. El remedio se encuentra en el capítulo 58 de Isaías. ¿Cuáles son las necesidades de nuestra ciudad? ¿Te has preguntado? ¿Cuál es la necesidad de tu ciudad? ¿Cuál es la necesidad de tu barrio? ¿Cuál es la necesidad de la región de tu iglesia? ¿Cuál es la necesidad del lugar que tú quieres evangelizar? ¿Cuál es la necesidad de esas personas que te rodean? ¿Cuál es la necesidad de tus vecinos? ¿Cuál es la necesidad de la gente que está contigo? ¿Cuál es la necesidad de tu esposa? ¿Cuál es la necesidad de tus hijos? ¿Cuál es la necesidad de los trabajadores que trabajan contigo? ¿Cuál es la necesidad de los compañeros de trabajo? ¿Cuál es la necesidad de las personas que viven a tu lado? ¿Cuál es la necesidad de los seres humanos? Yo te invito a que escribas todas las necesidades en una lista. Que pienses en esas personas que trabajan contigo. Que pienses en las personas que conviven contigo. Que escribas las necesidades en una lista. Que después pienses cuidadosamente en esa lista. Haciéndote otra pregunta. De todas esas necesidades que conozco de esas personas, ¿cuáles son las que yo, como cristiano, que yo como seguidor de Jesús, que mi iglesia, que mi grupo pequeño puede suplir? ¿Cuáles son las necesidades? Isaías 58 nos dice que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano.
Y si te das a ti mismo en servicio de hambriento y satisfaces las necesidades del afligido, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Cuando encontréis a aquellos que están hambrientos, aliméntalo. Al hacer esto estaréis trabajando así como trabajó Cristo. Dice Ellen White, como fue su trabajo de misericordia. Anímese a nuestro pueblo en todas partes a participar en ella. Dios te está llamando en esa área de servicio. El Señor quiere que tú sirvas. El Señor quiere que tú te dediques a Él, pero solamente lo harás cuando conozcas a Jesús. Solamente lo harás cuando conozcas a Él. Solamente lo harás cuando estés a su lado. Solamente lo harás cuando el Señor Jesús forme parte de tu vida. Solamente lo harás cuando Dios te dé esa virtud. ¿Sabes? La gente adquirirá confianza contigo. La gente sabrá que como Jesús, tú te ganarás su confianza. Yo te pregunto, ¿qué es confiar? ¿Qué es confiar en el Señor? Dice María Moliner que estar tranquilo respecto al comportamiento de alguien. ¿Conoces a Jesús? ¿Sabes cómo se ha comportado contigo en el pasado? Cuando miras a través del espejo retrovisor, el espejo retrovisor en España se llama el espejo que llevamos en el carro, ¿verdad? Cuando miras hacia atrás tu pasado, ¿has visto la mano de Dios en tu vida? ¿Estás confiado de que el Señor te ha dirigido? ¿Estás confiado de que el Señor te va a dirigir en tu presente y en tu futuro? ¿Quieres que las personas tengan confianza en ti? ¿Quieres que las personas tengan la firme seguridad de que tú eres una persona confiable? ¿Quieres que las personas puedan encargarse, encontrarse o decirte, oye, confío en ti? ¿Qué es confiar? ¿Qué es saber que te puedes poner en las manos de esa persona y de que esa persona va a ser una persona confiable? ¿Eres confiable con las personas que están a tu alrededor? Cristo se ganaba su confianza. ¿Por qué ser fiable? Porque las personas tienen necesidad innata y básica de confiar en alguien. Las personas necesitan confiar. Y ahí estás tú en el puesto de trabajo. Ahí estás tú en tu casa para que las personas confíen. Porque la relación de confianza es una motivación del más alto nivel en las personas. Porque cuando las personas confían en ti, por eso cuando confiaban en Jesús lo seguían. Porque cuando las personas confían en ti van a seguir. Porque únicamente los creyentes que son tan dignos de confianza como Cristo podrán ganar la confianza de la gente y guiarla hacia el Maestro. Podrán ganar la confianza de Jesús. Podrán ganar la confianza de esas personas que conviven con ella. Hay 7 claves para ganar la confianza. Procurando su interés y su bienestar. Sin motivaciones egoístas. Sin que ellos vean que tú estás tratando de sacarles algo. Sin intenciones deshonestas. Con un deseo desinteresado, como hacía Jesús, de ayudarle, con una preocupación genuina de servirles. Cristo quiere que tú te ganes su confianza. El Señor Jesús quiere que tú le ayudes a esas personas. Y quiero contarte para terminar la historia de alguien que se ganó la confianza de sus vecinos. De alguien que se ganó la confianza de sus amigos, de alguien que le sirvió, de alguien que utilizó el método de Cristo para alcanzar a las personas. Este personaje lo conocí en un viaje que hice a Argentina, a una campaña de conferencias. Se llamaba Luis Sosa. Luis Sosa, una noche cenando, me contó su historia. Desde pequeño, él vio la necesidad de ser apreciado, de ser querido, de ser amado, de ser aceptado. Sus padres lo abandonaron en un orfanato. Y desde ese momento él me decía que en la habitación de ese orfanato miraba hacia el techo y pedía la presencia de Dios. Él me contaba como una anécdota aquellos días en los que vendía periódicos en los trenes de Buenos Aires y cómo las personas no lo aceptaban. Cómo se sentía rechazado, cómo se sentía no querido por las personas que estaban a su alrededor. Él me decía que aprendió el lenguaje de las manos a defenderse peleando en el orfanato. Y un día peleando en la calle con 3 o 4 muchachos mayores que él, un ojeador de boxeo lo vio y lo llamó y le dijo, oye Luis,
¿por qué no te vienes a mi gimnasio y te preparas para ser un gran campeón de boxeo? Y así fue como Luis empezó a meterse en el mundo del boxeo. Luis empezó a ganar campeonatos, empezó a pelear, empezó a ganar el campeonato junior, cadetes, infantiles, senior, y allí estaba Luis Sosa. Ahora sí era poderoso, ahora sí él podía ser aceptado. Ahora sí él podía ser aceptado porque ganaba y tenía mucha gente a su alrededor. Un día peleó por el combate, por el peso semi-welter. Allí estaba ese campeonato de boxeo. Ese Luis Sosa gritando, la gente, Luis Sosa, Luis Sosa, Luis Sosa. Él se sentía apreciado, se sentía querido por esa multitud. Él me dijo que al ganar ese combate en esa noche en una discoteca, estuvo con un deportista muy famoso, un futbolista, un jugador de soccer, Diego Armando Maradona, que seguramente tú conoces. Pero, ¿qué pasa con los deportistas profesionales? ¿Qué ocurre con ellos? Que un día pierden su campeonato, que un día pierden ese torneo que han ganado. Y eso fue lo que pasó con Luis Sosa. Un día, peleando por el campeonato, lo perdió. Y lo perdió, y todos los que estaban a su lado, todos los que querían el control, el poder, el dinero que él tenía, lo abandonaron y lo dejaron solo. Solamente con su mujer, Susana. Pero siempre hay gente aprovechada. Y unos políticos aprovechados lo llamaron y le dijeron: Luis, queremos que tú te conviertas en nuestro matón. Queremos que tú te conviertas en aquel al cual nosotros llamemos, y cuando un periodista hable mal de nosotros, nosotros vamos a avisarte para que tú le des una paliza. Y así Luis Sosa se convirtió en el matón de los políticos. Había un periodista que hablaba mal, lo llamaban por teléfono y ahí estaba Luis Sosa yendo a pegarle una paliza a ese periodista. Una emisora de radio, una antena de televisión, una cadena de televisión hablaba mal de los políticos y estaban llamándolo para que Luis Sosa destruyera esa antena o destruyera la antena de esa emisora de radio. Un día destruyó una antena y se quedó medio Mar del Plata sin televisión. Pero una noche se le fue la mano y le pegó tal paliza a un periodista que lo dejó en coma. ¿Y qué hicieron los políticos? Cuando se vieron metidos en esa situación, en ese problema, lo abandonaron, lo dejaron solo. Y no solo eso, sino que lo metieron droga en su casa y lo declararon culpable también de traficante de droga. 11 años le cayeron a él y 2 años a su mujer. Me contaba el pastor Becedillas, un pastor que tiene el don de ir a la cárcel, de que llegó un día a la cárcel donde estaba Luis Sosa. Y allí se lo presentaron. Era el matón de la cárcel. El pastor Becedillas iba a dar unas conferencias, una campaña evangelística acerca de la predicación del Evangelio. Y cada noche se presentaba un grupo de presos y de mujeres presas también. Y cada noche Luis Sosa abría la puerta y les decía a todos los presos que estaban allí, porque él era el matón: no le hagan caso al pastor. Él no tiene la razón. Jesús no existe, Dios no existe. Desde pequeño yo he rogado por él y nunca ha estado en mi vida. Y así cada noche. Hasta que una noche el pastor Becedillas se dirigió a Luis Sosa y le dijo: Luis, Jesús te ama. Cristo te ama. Cristo es tu Salvador. El Señor es tu Señor. Y Luis Sosa cayó de rodillas delante del pastor y le dijo: Pastor, ¿es cierto eso? ¿Es cierto que Jesús me ama? ¿Es cierto que el Señor es mi Salvador? ¿Es cierto que Dios vino a morir por mí a la cruz del Calvario? El pastor lo levantó y le dijo: sí, es verdad, es cierto. Pues yo quiero poner y pedirle y desafiar a ese Dios. Yo quiero aceptar a mi Dios, a mi Señor Jesús, pero quiero desafiarlo esta noche. Yo quiero salir de aquí, de la cárcel, porque quiero ir a todas esas personas que le hice daño y quiero decirles que Jesús es su Salvador también. Quiero servir a mi comunidad, quiero servir a mi pueblo, quiero llevar el método de Cristo a esas personas. El pastor oró por él, no con mucha seguridad, porque le quedaban todavía 9 años de cárcel. Unas semanas después, el pastor Becedillas fue a visitar a Susana, porque ella había salido. A ella solo le cayeron 2 años. Y cuando tocó a la puerta la abrió Luis Sosa. No se sabe cómo, no se sabe de qué manera. El juez le había dado un indulto. Y lo primero que hizo Luis Sosa no fue ir a buscar a su mujer, a sus hijos. Lo primero que hizo Luis Sosa fue
ir a buscar a aquel muchacho que le había pegado tal paliza que le había dejado en coma. Me contaba este muchacho, yo tengo diferentes fotos en donde estoy siendo entrevistado por ellos, porque él me llevó en mi campaña de evangelística a todos esos periodistas. Me contaba este muchacho que cuando él salió de la noche en la emisora de radio escuchó un ruido por detrás y entonces recordó aquella escena cuando Luis Sosa se abalanzó sobre él y le empezó a pegar. Y entonces se puso de rodillas y le dijo: Luis, yo no voy a hablar nunca más mal de los políticos. Y Luis se agachó y le dijo: yo no te vengo a hablar ni a pegar. Yo solo te vengo a hablar de aquel que cambió mi vida, de Jesús de Nazaret. Cristo cambia la vida de las personas. Jesús transforma y cambia el corazón de la gente. Luis me llevó, como he dicho anteriormente, a todas las emisoras de radio, a uno que le había pegado una paliza, me llevó a la televisión, a las conferencias, a otro que le había pegado otra paliza. Hoy la casa de Luis Sosa es un comedor de Adra, que da de comer a más de 60 niños y a 20 ancianos. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres servir al Maestro? ¿Quieres predicar el mensaje? ¿Quieres decirle a las personas que Cristo las ama? ¿Quieres decirle a las personas que Jesús va a volver pronto? ¿Quieres decirle a las personas que Cristo está a las puertas? ¿Quieres decirle a las personas que Jesús es su Salvador? ¿Quieres decirle a las personas que Cristo murió por ellas? Conoce a Jesús, conoce a Cristo, llénate de Él, vete a la montaña para que después cuando vayas al valle puedas hablarles del amor de Jesús, puedas tratarlos como Jesús los trató, puedas decirles que Cristo los ama, puedas decirles que Jesús es su Salvador, con el corazón de Cristo, con las manos de Cristo, con la sonrisa de Jesús, con los gestos de Jesús. Ponte de rodillas ahí donde estás. Ora conmigo en este momento y pídele al Señor que Él llene tu vida para que tú puedas llenar la vida de las personas que te rodean. Señor Jesús, gracias por tu salvación. Gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias por tu sacrificio. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por lo que harás. Gracias por escogerme a mí. Gracias por escoger a esta persona que me está viendo, que me está escuchando. Gracias, Señor, porque tú la vas a utilizar. Gracias porque ella va a ser un mensajero de tu mensaje. Gracias porque ella va a llevar tu sonrisa, tus manos, tus pies. Gracias porque va a llevar tus palabras. Gracias porque va a llevar tu carácter. Gracias porque ella va a ser una influencia enorme en el lugar donde tú la coloques y muchas almas van a conocer tu mensaje a través de ella y de él. Dirige su vida. Protege su vida y que podamos vernos en el reino de los cielos llevando muchas almas y diciendo: estas son las almas que tú me diste, Señor. Es en tu nombre que te damos las gracias y te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Dios te proteja y te cuide y te guarde. Amén.